Hola, hoy vamos a ver con este programa la simulación de un electrón entrando en un agujero negro. Vamos a ver por qué resulta esto interesante. Porque es que dependiendo del tamaño del agujero negro, el electrón va a entrar o va a salir repelido. Va a chocar contra el agujero negro. Si es muy pequeño el agujero negro, el electrón choca contra el agujero negro y no entra. Lo cual puede hacer pensar de que quizás la materia negra sean agujeros negros pequeños. No interactúan con la dicen que, no, que apenas interactúan con la materia porque, igual que en el experimento de Rutherford, es muy difícil que un átomo lanzado, una partícula lanzada, choque contra el núcleo de un átomo, porque el núcleo de un átomo es muy pequeño con respecto al átomo entero. Entonces puede ser que la materia negra sean agujeros negros pequeños del tamaño, por ejemplo, vamos a ver, en este caso hago dos simulaciones. Primero, un agujero negro del tamaño de la Tierra convertida en agujero de la masa de la Tierra convertida en agujero negro aproximadamente es 1 milímetro de tamaño aproximadamente, y luego un agujero negro mucho más pequeño del tamaño de una millonésima parte de 1 milímetro, 1e-9, una millonésima parte de 1 milímetro. Entonces, en este segundo agujero negro, en el primero, el de 1 milímetro de tamaño, sí que entra el electrón, pero en cambio, si es mucho más pequeño, como 1e-9, una millonésima parte de 1 milímetro, el radio del agujero negro, entonces no entra. Así que ahora el programa está puesto para hacer la simulación. Voy a ponerlo, aquí le digo la distancia. Este código lo he cogido de QM-Solve, su ejemplo está hecho en 2 dimensiones con la ecuación de Schrödinger. Entonces lo estamos viendo desde un punto de vista cuántico. ¿Qué sucede con la probabilidad de la partícula? Porque no es la partícula en sí, es la probabilidad de la partícula sacada mediante la ecuación de Schrödinger en 2 dimensiones, entrando en un potencial negativo que representa el agujero negro. Un potencial negativo me refiero a que los valores que ocupan el espacio son todos negativos e indican una energía atractiva. Entonces, y lo que sucede es que cuando hay un cambio muy brusco de una casilla a otra, el electrón se repele. Al ser el agujero negro al ser el agujero negro muy pequeño, entonces el cambio es muy brusco en el potencial, entonces se repele y no entra no entra. Y bueno, y antes de chocar es repelido, porque el cambio, antes de chocar con el radio de Schwarzschild, entre comillas chocar, llegar al radio de Schwarzschild, es repelido, pues porque los cambios en el potencial son muy grandes de una casilla discreta a la siguiente casilla discreta del espacio. Vamos a ver, ejecuto esto en Python. Esto, como he dicho, lo he cogido de Comesole y he modificado su ejemplo en 2 dimensiones del ejemplo de la doble rendija, y le he cambiado el potencial, le he cambiado las dimensiones, le he cambiado lo necesario para ver el ejemplo, para ver qué pasa. Entonces vamos a ver qué pasa. Primero voy a mostrar esto y ahora estamos en... Esto sería la representación del potencial del agujero negro. Como veis, al ser negativo hay más potencial, el electrón va a partir por aquí más o menos. Al ser negativo hay más potencial a la izquierda que a la derecha. Aquí se va hundiendo el espacio, por decirlo de alguna manera. Aquí quizás lo veis mejor. Aquí está. En este caso el agujero negro tiene el tamaño de 1 milímetro. Es el agujero negro grande, entre comillas, de la masa de la Tierra. Aquí vienen las características. La velocidad del electrón es el porcentaje de 0,99998 de la velocidad de la luz. Su energía cinética es esta. Su longitud de onda de Broglie es sacada mediante el potencial del agujero negro en ese momento, en el lugar del espacio donde está colocado. Esto sería el electrón representado, y esto sería el radio de Schwarzschild del agujero negro. El agujero negro, al medir, el electrón mide como 1e-12 de tamaño. Entonces, y en cambio el agujero negro mide 1e-3. Entonces, 1 milímetro. El electrón mide una billonésima de milímetro. Mide una billonésima de milímetro. En cambio, esto mide 1 milímetro.
el radio del agujero negro. Por lo tanto, esto parece recto, pero es curvo. Es una curva, lo que pasa que al ser tan grande parece recto, igual que la Tierra nos parece plana, pero no, es curvo. Entonces, en este, y aquí vienen todas las características, todo está en unidades atómicas, Hartree. El tamaño de esta caja del espacio que vamos a analizar, porque no puedo analizarlo todo, claro, solamente tiene 28,3 unidades atómicas, cuando la longitud de onda del electrón es 0,0917 unidades atómicas. Con la longitud de onda me refiero a la onda cuántica, qué tamaño tiene el sigma. Entonces, esto le damos aquí para analizarlo y tarda un rato en calcularlo, pero como no quiero que se esté ese rato calculando, ya lo tengo hecho para hacer la grabación más rápida, pues me voy aquí y le digo que me lo muestre. Lo he grabado en un GIF, la animación, y aquí vemos qué pasa con el electrón. Como hemos dicho, el electrón parte de ese punto y se dirige hacia el potencial, que está más o menos en este trozo, y vamos a ver que lo atraviesa. Esta es la función de onda del electrón, mediante la ecuación de Rödinger en 2 dimensiones, y está atravesando el radio de Schwarzschild sin ningún problema. Como siempre, la función de onda se expande por el espacio y, como veis, ha traspasado el agujero negro sin ningún problema. Ahora vamos al otro agujero negro, a ver qué pasa, al agujero negro pequeñito. Con tamaño de radio de 1e-9. Entonces, como veis, la función de onda empieza a expandirse, está coloreado por la fase, y como veis choca, rebota, o sea, no puede entrar en él. Parece ser que la gravedad, cuando hay cambios muy bruscos de una casilla del espacio a otra, la gravedad es repulsiva. Nosotros no lo vemos pues porque no hay cambios tan bruscos. La Tierra no tiene apenas gravedad comparado con lo que estamos analizando, que es un agujero negro. Pero, como veis, ha avanzado algo, pero no consigue penetrar el electrón porque hay un cambio muy abrupto en una curvatura muy grande en el espacio. Cambia muy abruptamente la curvatura del espacio, entonces rebota. Como veis, esto es negativo. Entonces, por lo tanto, podría ser que la materia negra fueran agujeros negros microscópicos que se crearon al inicio, quizás cuando hubo lo de las partículas y las antipartículas, todo este rollo. Pues igual las antipartículas están ahí, las antipartículas están ahí metidas en agujeros negros, porque un agujero negro de este tamaño, si nos vamos a, por ejemplo, ponéis Victor Black Hole Calculator, calculadora de agujeros negros, le doy aquí y vamos a ver cuánto viviría un agujero negro de ese tamaño, o sea, antes de evaporarse. O sea, parece ser que no puede comer más el agujero negro porque lo repele, no se puede tragar el electrón. Entonces, si no está comiendo más, ¿cuánto duraría un agujero negro de este tamaño? Lo ponemos en metros, pues estos son masas solares, podemos poner el valor que queramos, pero nosotros vamos a trabajar con el radio de Schwarzschild y le vamos a poner 1e menos 9. 1e menos 9. Le damos al Enter y la masa es 6.E17 kilogramos, como un asteroide grande, bastante grande, y su tiempo de vida en segundos E37, que es muchísimo. En años 1E29, que es muchísimo más que el tiempo del universo. El tiempo del universo son 13.000 millones de años, entonces son 13.000 E9. Entonces, y esto es E29, o sea que todavía le quedan a la materia negra antes de que se integre. O sea que la materia negra podría estar formada por agujeros negros, y como veis, no pasa nada, no le pasa nada al entrar en un agujero negro. Si los agujeros negros son grandes, pues engullen la materia, pero cuando son pequeños, no. Entonces, podría darse ese caso. Luego veremos en otro post, porque no quiero que se me alargue mucho cómo influye esto en el tiempo, porque a fin de cuentas la función de onda del electrón, en teoría, cuando tú te acercas al agujero negro, tu tiempo se ralentiza y tú, pues que no te mueves, y cuando llegas al radio de Schwarzschild, pues hasta el tiempo se paraliza según la ecuación de Einstein. Entonces, y luego pues si cuando entras dentro del agujero negro, el tiempo pasa a ser imaginario, pasa a ser números complejos. Entonces,
Pero en cambio la función de onda se sigue moviendo en la ecuación de Schrödinger, está viajando a la velocidad de luz, pero tú dentro de tu nave espacial, supongamos que en vez de un electrón es una nave espacial, y tú vas dentro y entras dentro de un agujero negro inmenso que puedes entrar sin que te destroce, si es muy grande puedes entrar sin que te destrocen las fuerzas tildales esas de la diferencia entre la cabeza y los pies, sin que te espaguetifiquen, te estiren y te destrocen. Pues puedes entrar en un agujero negro muy grande y en teoría tu tiempo se congelaría, pero eso parece que no tiene sentido porque la ecuación de onda sigue moviéndose. Entonces, nuestra conciencia no está relacionada con esa ecuación de onda. ¿Qué otras propiedades tiene la partícula? Por ejemplo, el spin. Entonces, podría que la conciencia estuviera relacionada con el entrelazamiento del spin, como he dicho, y lo que se esté ralentizando cuando tú entras en un agujero negro sean las rotaciones de los spin. Todo esto también es simulable. Este sistema del QM Solve utiliza el método Split Step. Este método Split Step es el mismo que utilizo yo para hacerlo para simularlo en un ordenador cuántico, o hacerlo en un ordenador normal, simulando un ordenador cuántico, pues se puede hacer perfectamente porque utiliza ese mismo método. Lo que se hacen son rotaciones de fase, entrelazamientos y rotaciones de fase tanto para el movimiento de la partícula, su energía cinética, como el potencial del agujero negro. Se hacen movimientos de fase. Lo he hecho y con varias partículas y funciona así, o sea que se puede hacer por lo respectiva si el universo es una simulación o no es una simulación. Entonces ya veremos. ¿Y qué es la conciencia? Pues si se sigue moviendo la función de onda en el espacio, ¿por qué yo no estoy consciente? Mi tiempo se ha paralizado y no estoy consciente y no soy de ello. Estoy cambiando de posición en el espacio, pues porque parece ser que la conciencia es otra propiedad de la materia, como podría ser el entrelazamiento del spin, como he comentado. Así que bueno, de momento esto habéis visto por curiosidad cómo se entra en un agujero negro, cómo si el agujero negro es muy pequeño lo repele la ecuación de Schrödinger. Y como esto es la probabilidad de onda, o sea, la probabilidad, cuanto más brillante es, más probabilidad hay de encontrar la partícula en ese lugar, porque el electrón, según las ecuaciones cuánticas, no es una probabilidad que se expande por el espacio. Una vez que tú lo lanzas, tú ya no sabes lo que pasa con el electrón, tienes que hacer las ecuaciones cuánticas, y esto es lo que dicen las ecuaciones cuánticas, con el potencial de un agujero negro. Y aquí está todo, aquí como veis está el código fuente. Yo lo único que le digo es cuál es el tamaño del radio del electrón, le doy las características de la energía cinética, del radio, etcétera. Pero bueno, no quiero que se me alargue, que luego no me dejan subirla a YouTube.